Muy buenas tardes, queridos amigos. Un programa más de nuestro almuerzo picante. Hoy tenemos el agrado de contar con nuestros distinguidos panelistas que nos acompañan prácticamente en todas las sesiones. Está con nosotros el internacionalista Carlos Gómez, nuestro querido abogado y amigo, el doctor Vivienda Oscar Ruiz Vargas, y nuestro compañero antropólogo, sociólogo, arqueólogo, biólogo, nuestro querido amigo Sigifredo Rodríguez, y su servidor Ulises Lara, también arqueólogo, sociólogo, politólogo y astrólogo, por cierto. No, lo oyeron en el almuerzo picante, lo admitió. Lee el Dije tarot. astrónomo. Lee el tarot. Horoscopólogo. No. Por favor, seamos serios. Sí puedo ser prospectólogo, eso sí. Pues fíjense ustedes que en este tema del futuro, pues hay un debate importante de qué va a pasar en las próximas elecciones del 2021. Ya hemos mencionado aquí en este programa que habremos de disputar los mexicanos y elegir en 15 estados gobernador, congresos locales, en algunos casos alcaldías, como en el caso de nuestra ciudad, acabaremos de renovar las 16 en las que está integrado nuestro territorio. Y por supuesto, bueno, pues el Congreso local, que no es un asunto menor. Y en esto, bueno, ha habido una serie de intervenciones, opiniones, y ya todo el mundo está preparándose qué va a pasar en la era post-COVID, qué va a ocurrir con las fuerzas y sobre todo luego que se han presentado diversas encuestas en las que se ha puesto, digamos, la hegemonía de Morena por todos los demás, gana en todos los lugares, excepto en Querétaro, dicen algunas, otras más dicen no, sí hay posibilidades de disputar, en fin. Y bueno, hay también, por supuesto, pues una reciente nota de la creación de un bloque opositor al propio presidente que se ha estado estructurando, que le han llamado BOA, y que pues ha sido motivo también desde la propia, digamos, diversión de cantarle que sí es la BOA como aquella que cantaba la Sonora Santanera, hasta, bueno, pues la expresión propia. Existe la posibilidad de un organismo de esta naturaleza y cuáles serían sus posibilidades y capacidades. Bueno, pues hay que decirlo, hoy es 10 de junio, es el aniversario 49 de la terrible masacre que ocurrió en las calles de la Ciudad de México, allá en San Cosme, a manos de un grupo paramilitar conocido como Halcones, en contra de estudiantes, trabajadores de diferentes ramas de la industria, entre ellos de la industria textil, de la famosa aquella, una que estaba allá en Iztapaluca, ¿no? Ahorita me acabo de no recordar, pero bueno, la idea es hablar un poco de este momento tan lamentable en donde pues un grupo de paramilitares agredió y por supuesto asesinó a un número importante de jóvenes ciudadanos, algunos de ellos pues distinguidos compañeros, hoy lo han recordado, uno de ellos pues Jesús Martín del Campio, quien perdió a su hermano, hoy diputado local del Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, pues es motivo entonces todo esto de platicar hoy de temas electorales, del tema, por supuesto, relacionado con el futuro, pero también de la conmemoración de este aniversario. Y bueno, tenemos el agrado de contar hoy con un invitado especial, un distinguido amigo también de las diferentes andanzas, Francisco Velázquez, quien es analista también de estos temas, es experto y presidente de una asociación, ya lo tenemos por aquí. Bienvenido, mi querido Paco, un gusto verte, amigo, que nos acompañes en este programa. Saludos a todos los compañeros que nos escuchan del almuerzo picante. Buen día a todos. Muchas gracias, Paco. Pues comentábamos, para ya arrancar, que pues tú has tenido una expertise orientada hacia los temas electorales, principalmente a los temas de los partidos, y ya ha tomado cierta fuerza, decíamos, la perspectiva de lo que ocurrirá en las próximas elecciones, tanto de gobernadores como de congresos de diputados locales y federales en el 2021, y pues este ánimo alrededor de la posible construcción de un bloque opositor, se ha dicho a este respecto. Y por otro lado, pues hoy estamos conmemorando, decíamos, un año más de aquella terrible masacre del 10 paramilitar, que ahora sabemos con todas las fuentes, organizado desde la presidencia y la propia jefatura de entonces del departamento, se preparó, se entrenó para lesionar, lastimar, asesinar
a estudiantes y trabajadores de aquella movilización del 10 de junio, apenas a 3 años de la terrible masacre del 2 de octubre. Así que bueno, pues este es el tema, esto es lo que queremos trabajar contigo. Como sabes, nos acompañan siempre los analistas. Entonces yo empezaría pidiéndote una visión de cómo vemos el tema electoral y después pedirles a mis compañeros, en el orden que los hemos presentado, puedan empezar a hacerte algunas preguntas o comentarios sobre tu exposición. Adelante, mi querido Paco, por favor. Pues bien, saludos a todos nuevamente. Estamos en la antesala del proceso de las elecciones intermedias del 2021. No es un tema menor, incluso es un tema bastante importante, donde va de por medio el tema de la gobernabilidad del gobierno federal, del gobierno de la Cuarta Transformación, porque es el refrendo o no de estos, o lo que van a ser los 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es importante porque en 15 estados de la República se va a llevar elección de gobernador, congresos locales y ayuntamientos. Casi la mitad de los estados que componen la República Mexicana, así como la renovación de la Cámara de Diputados, los 500 diputados, los de mayoría y los de representación proporcional. En los otros 16 estados va a haber elecciones, pero van a ser de ayuntamientos o únicamente de congresos locales. Bajo esa expectativa, el espectro electoral del próximo año se torna bastante interesante, pero para quienes nos dedicamos al tema del análisis de las elecciones, puede ser el punto de llegada o el punto de partida para que Andrés Manuel tenga los últimos 3 años de su gobierno con una holgura para poder cerrar la administración del gobierno federal, o de ocurrir algo contrario, pudiese perder la mayoría que actualmente se tiene en la Cámara de Diputados. Y esto va concatenado, en política todo va interrelacionado. El tema de primero lo que fue Frena y ahora el BOA o Rescatemos México va encaminado a restarle poder a Morena, al gobierno en turno, mediante una alianza con todas las fuerzas partidarias existentes, llámese PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, pero ojo, están llamando a que poderes fácticos participen e incidan en las elecciones del próximo año. De ahí el semáforo de alerta de lo que pudiera ocurrir, porque si bien dentro de una democracia, la normalidad democrática es pues aquellos partidos políticos que no están de acuerdo con el gobierno al turno, tienen todo el derecho de aglutinarse, hacer alianzas, frentes partidarios para conseguir el poder político. Pero cuando el cauce o la táctica o la estrategia es salir de las instituciones que nos hemos dado en la Constitución en el marco de la democracia y se está apelando a cuestiones de empresarios, poderes fácticos para medrar el gobierno en turno y sacar raja política y posicionar una visión diferente de lo que puede ser el país para el 2021, yo lo pondría ahí con un semáforo de alerta, porque debemos de ser bastante cuidadosos. Hasta dónde la normalidad democrática, en términos legales, es, digamos, de lo más normal que los partidos se aglutinen para hacer un frente contra el gobierno que no quiere. Pero la otra parte es cuando ya empiezan a incidir recursos, medios de comunicación pagados a sueldo, noticias falsas, sectores empresariales, una serie de cosas, es donde nosotros vemos una situación que ya políticamente pudiéramos decir que no es normal. En los últimos 2 meses estuve trabajando un documento que se llama golpes de Estado suaves o golpes de Estado blandos, bajo la estrategia de una serie de características que desarrolla un politólogo estadounidense que creó el Instituto Albert Einstein, que es Gene Sharp, y habla desde los años 70, 80 sobre cómo se puede medrar o dar golpes blandos o suaves a aquellos gobiernos que no son afines a los intereses de las oligarquías financieras internacionales o locales. ¿Por qué? Porque ya el golpe de Estado tradicional de las armas y de poner al candidato o al gobernador electo en turno por otro impuesto ya no da. Entonces es medrar a través de la deslegitimación, las noticias falsas, el ejercicio de gobierno, una serie de cosas. Lo veníamos trabajando. Alguien me decía, oye Paco, es que creo que ese no es el asunto.
más bien es un tema de hegemonía, de que el grupo hegemónico que antes ostentaba el poder, pues ahora intenta de alguna forma rearticularse para obtener el poder nuevamente y mantener sus privilegios. Se puede encuadrar en un golpe de Estado. Ayer el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando da a conocer este documento que llega a Palacio Nacional y lo evidencia sobre el BOA, el bloque opositor amplio, deja entender que se está creando o se está tratando de construir un tema de golpe de Estado. Y en los hechos, yo, de mi perspectiva política, yo creo que sí se puede consolidar un tema en ese sentido. Entonces, bajo esa lógica, las elecciones intermedias del 2021 son sumamente importantes porque va a ser el refrendo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y poderse posicionar en los otros 15 estados donde va a haber elección para gobernadores. Un asunto muy importante, Andrés Manuel lo declaró hace más de 20 días, que decía que si bien andaban haciendo llamamientos a golpe de Estado, pues que ya estaba en la Constitución política el instrumento que es la revocación del mandato y que está planteado para el 2022. Y Andrés Manuel en aquella entrevista en la mañanera, en la conferencia mañanera, comentó que pues si bien se podía adelantar la revocación del mandato para el 2021 y que se empatara con las elecciones intermedias. Obviamente a nadie le pareció y nadie quiso en ese sentido. Porque si la estrategia que traen de demilitar, socavar, confrontar al gobierno federal no da resultados, es probable que entonces el 2021 sea un escenario adverso a la oposición o pudiese ocurrir todo lo contrario. Entonces, bajo esta lógica, las elecciones intermedias del 2021 son sumamente importantes. Y en ellas van pues algunos de los gobernadores que ahorita están formando el bloque opositor contra Andrés Manuel López Obrador. Ni más ni menos, exacto. ¿No? Está Michoacán, está Chihuahua, está Sonora, están esos estados, esos gobernadores. Entonces, bajo esa lógica, había que estar viendo cómo se viene el panorama de las elecciones intermedias en 2021. Mi análisis ahorita es más político que meramente técnico en cuestiones de cifras y preferencias electorales. En la semana estuve revisando una encuesta. Si ahorita fueran las elecciones intermedias para la elección de gobernadores, el partido Morena, con alianza o sin alianza, se estaría llevando 10 gubernaturas. Ahora, hoy 10 de junio. De aquí a un año el contexto político, social, económico va a ser muy diferente. No sabemos qué es lo que vaya a ocurrir. Pero si ahorita fuera ese termómetro, Morena ganaría, de las 15 gubernaturas que van a estar en disputa, ganaría 10. Entonces, bajo esa lógica, debemos de darle un seguimiento puntual a las selecciones intermedias del 2021. Ahí dejaría de entrada esta parte del comentario. Muchas gracias. Que pudiéramos abordar otras cosas. Muchas gracias. Quisiera darle la palabra ahora a Carlos, porque me gustaría que también presentaras, Carlos, la parte del escenario o preguntar un poco de la mezcla o de la situación que se puede intervenir una vez que se elija al presidente de Estados Unidos, también a finales de este año, y sus impactos. Adelante, mi querido Carlos. Está desconectado tu micrófono, Carlos. Muchas gracias, maestro. Bienvenido, Paco, al almuerzo picante. Esperemos que sea la primera de varias. La coyuntura con las elecciones estadounidenses, en lo que sucede aquí en México, parece que hay que recordar que la primera gira al extranjero anunciada, o por lo menos en ciernes que había planteado el Andrés Manuel López Obrador, deslizó la posibilidad de ir a Washington, ¿no? En este sentido, ha sido criticado, dado que se vislumbra como un apoyo de manera velada a la reelección de Trump, poniendo a contraposición un tanto a los buenos aliados demócratas que a Marcelo Ebrard, en su exilio forzado, tanto trabajo le costó tener acercándose a la campaña de Hillary Clinton, y que a final de cuentas, como canciller, ha dado bastante margen de maniobra. Sus contactos con los demócratas cultivados en la elección anterior
y la buena relación que parece tener el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo estadounidense. La relación con los Estados Unidos sigue siendo la relación más importante que tiene nuestro país, y más teniendo a 2 semanas el inicio del TEMEC, ¿no? Lo cual también nos mete en la dinámica interna, que hay 6 iniciativas de modificaciones constitucionales que están detenidas en el Congreso, que no han salido, que tienen que salir para que el TEMEC pueda arrancar con todo el vapor requerido. Esto es necesario y es prioritario en el sentido de que está asociada la recuperación, sin que esto sea un comercial tipo palomita Nike, como la estaba vislumbrando en la Secretaría de Hacienda. Esta recuperación está atada sí o sí al tren industrial estadounidense. Entonces, si no arranca el TEMEC con la fortaleza necesaria, la recuperación pudiera ser un poquito más chatita de lo que todos quisiéramos. Entonces, la relación tiene que ser muy cercana. Lo es positiva, es buena. Sin embargo, esto está metiendo ruido en este sentido. Vamos. Hay un bloque de gobernadores, precisamente los norteños, que en sus relaciones cotidianas tienen una relación con la franja fronteriza estadounidense: California, Texas, Nuevo México, Arizona, ¿no? Y este bloque que está siendo también acuerpado en torno al gobernador de Jalisco, está haciendo algo de ruido. Entonces, vamos, se vislumbran situaciones un tanto complicadas. Sin embargo, no dudo que se tiene con qué hacerle frente, ¿no? Muy bien, pues ahí están los escenarios, Paco. ¿Qué opinas? Efectivamente, estaba dejando de lado el tema de la relación que ha tenido Andrés Manuel con el presidente gringo estadounidense Donald Trump, que ha sido una relación bastante con sus altos y con sus bajos, pero ciertamente de la visita que Andrés Manuel anunció próximamente a los Estados Unidos, en la lectura política en el contexto nacional e internacional, básicamente era una cuestión de apoyo a la candidatura, bueno, un espaldarazo, a que Trump pudiera refrendar ahora en el mes de noviembre, cuando se celebran las elecciones en Estados Unidos. Entonces, bajo esa lógica, pudiera afectar alguna relación que efectivamente Marcelo Ebrard se ha tardado en consolidar con la contraparte en Estados Unidos, que obviamente no apoya a Trump. Digamos que pareciera un tema exterior ajeno a México, pero es un tema fundamental dentro de la política internacional, pero que también puede tener efectos negativos en el caso del contexto político nacional de lo que se avecina. Bajo esta lógica, el panorama político, tanto nacional como internacional, es bastante complejo. Creo que a Andrés Manuel le tocó una etapa muy difícil. La pandemia del COVID-19 ha servido como catapulta para que en el caso particular de México la oposición se haya podido articular. Yo planteaba una ruta del conflicto que le llamé inmediatamente de que Andrés Manuel gana las elecciones presidenciales de 2018 en México, con una amplia legitimidad y más de 30 millones de votos. Tiene un bono democrático bastante amplio para poder hacer muchas cosas y muchos cambios. Pero desde ahí se trazó la ruta del conflicto por parte de la oposición, o empresarios de medios de comunicación, que no están contentos con el ejercicio del gobierno de la 4T, de la Cuarta Transformación. Ya se lo fueron a acusar con el rey de España. Sí, ya estuvo allá. Es terrible, porque no habían encontrado en estos 18, 19 meses cómo debilitar al gobierno de Andrés Manuel. Y resulta que bajo el contexto de la pandemia es el pretexto idóneo para poder estar machacando, cuestionando y haciendo una serie de cosas. Esta situación es verdaderamente terrible porque bajo esta lógica ellos no han dejado de operar. Si la gente del gobierno federal o la gente de Morena cree que la derecha ha estado echada o durmiendo en sus laureles, están equivocados. Ellos han estado operando y han estado trabajando y encontraron el mejor pretexto, que fue la pandemia, como un eje articulador para armar esta oposición. Desgraciadamente no han tenido un interlocutor que sea creíble. Está el Consejo Coordinador Empresarial con Claudio X González, que nada más no da una. El ex senador Javier Lozano,
Y una serie de personajes Pero desgraciadamente para ellos, ¿no? para ellos, no, y benéfico para nosotros. Y hay un tema Así fundamental es. que, camarada Ulises, tú lo viviste, pero cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno en la Ciudad de México y planteó las conferencias matutinas después de su gabinete de seguridad, todo mundo le apostaba, "Ah, no va a durar ni un mes ni 2 meses, se va a Al desfondar". desgaste. Pues duró los 5 años y fracción que estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es la importancia? Quienes no vivieron esa etapa o no la conocen, de que ahora en la presidencia de la República se retomen las conferencias mañaneras, ha sido fundamental para que la derecha, la oposición y los medios de comunicación se vean controlados en el golpeteo que pudieran haber hecho si no estuviera de por medio eso. ¿Cómo lo explicamos políticamente? Pues que Andrés Manuel tiene el control de la agenda política nacional. El gobierno federal es la fuente de información de todas las acciones del gobierno directamente con las conferencias del gobierno federal. Es decir, no hay intermediarios de por medio, televisoras, radio o prensa escrita. La fuente fundamental son las conferencias mañaneras. Y ahí eso es muy importante porque en algunos gobiernos progresistas que llegaron en Sudamérica al poder, el tema de la comunicación política les falló rotundamente y al año y medio del ejercicio de sus gobiernos traían una tunda mediática y política por parte de los grupos empresariales y de los medios de Así comunicación. es. Y Andrés Al Manuel... respecto quisiera pedirte, Paco, para platicarlo. Hemos abordado el tema de la infodemia y ahora ya lo estás vinculando tú a esto que pues tiene que ver con una pues terrible visión que estaría detrás de ello de un golpe de Estado, suave. Pero de eso ha abordado un poco el tema, Oscar. Quisiera pedirle que te hiciera algunos planteamientos. Adelante, Oscar. Gracias, mi Ulises. Mi estimado Francisco, ¿cómo estás? Velázquez, qué gusto tenerte aquí en el Almuerzo Picante. Muy bien, saludos, camarada Oscar. Saludos, saludos. Oye, pues mira, hay varios escenarios interesantes. En el mes de agosto, el INE ya prácticamente cierra el padrón para registro de organizaciones civiles para nuevos partidos. Preguntarte cómo estamos en este esquema de la propuesta de nuevas organizaciones políticas, por una parte. Por otra parte, ¿cuál es el riesgo del PRD de perder su registro? Si consideras tú desde tu análisis que puede perderlo o bien en su momento cambiar el nombre. Por otra parte, Movimiento Ciudadano, como lo has visto con Dante Delgado, el senador, salió a la tribuna en días pasados para controvertir al subsecretario de Salud en el sentido del manejo de la pandemia. Y en ese sentido vemos que ya los escenarios políticos se están controvertiendo para, de alguna manera, desacreditar al gobierno federal en turno y las políticas públicas que se están generando con razón de la pandemia que estamos viviendo. El sector económico no se queda atrás, como bien lo has nombrado. Ha permeado la descalificación, si no es en realidad de todo el sector empresarial, industrial, sí de una parte importante económicamente, más no representativa de todo el sector. Entonces, estos componentes están articulando para avanzar en un escenario político que arranca básicamente pues, en el mes de septiembre, octubre de este mismo año, para cargar baterías hacia las elecciones del 2021, que como sabemos van a ser las más amplias que históricamente ha vivido México, las más costosas, las más complejas orgánicamente. Y bueno, esto vislumbra también una serie de conflictos, tanto organizativos para el INE como para, obviamente, el país en general, y que se puede prestar algún tipo de disputas alternas o paralelas desde la visión de la organización, el planteamiento, los recursos para esta contienda electoral. ¿Cuál es tu punto de vista, mi estimado Francisco Velázquez? Efectivamente, lo que planteaba al inicio de la charla es que estas elecciones intermedias del 2021 son de las elecciones concurrentes. En los 32 estados de la República va a haber elecciones. Solo en 15 de ellos va a haber de gobernador, renovación del Congreso local y ayuntamientos. En los otros van a ser únicamente ayuntamientos o congresos locales. Pero va a ser una jornada electoral bastante amplia en los 32 estados de la República. Casi empatada, como si fuese una magnitud de preparar una elección presidencial.
Entonces, los temas de logística, desarrollo y el papel que tiene enfrente el INE no es menor. Ahora hay un tema, si bien Andrés Manuel, pues hay unas serias diferencias con la operación y el manejo del Instituto Nacional Electoral, puede convertirse en un factor adverso institucionalmente en la preparación y desarrollo de las propias elecciones. En el panorama de los partidos políticos, tenemos los partidos, en particular Movimiento Ciudadano, PRD, pueden tener un descalabro en las próximas elecciones que pudiera llevar incluso, no sé, no es una cuestión de vaticinar, sino de hacer prospectiva política, pero pudiera estar en riesgo al no obtener los espacios requeridos y perder el tema de su registro. Precisamente en la semana, ayer antier, un senador de Durango renunció a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República y se incorporó a la bancada de Morena para darle mayoría a Morena, y todos los temas que tenían frenados en el Senado de la República van a salir. Así como ese tema de desfondamiento que se está dando en el ámbito legislativo, se puede dar en el ámbito territorial. La mayoría de los liderazgos que tenía el PRD y muchos de Movimiento Ciudadano, hasta antes del 2018 estaban aglutinados por la alianza que se traía casi siempre con abanderar de manera común a Andrés Manuel López Obrador. Al hacer la diferencia y PRD y Movimiento Ciudadano montarse o unirse al bloque opositor a Andrés Manuel, creo que el costo político electoral para ellos va a ser bastante costoso. Pudieran cambiar de nombre. Recuerdo unas pláticas donde en el PRD ya intentaban cambiarle de nombre, creyendo que el cambiar de nombre era mostrar algo nuevo, algo diferente, cuando vimos que no era así. Incluso por ahí alguien les dijo que no hicieran eso porque PRD era un membrete, era una marca que ya tenía cierta preferencia, incluso cambiar de nombre iba a adelantar su agonía o iba a adelantar su desaparición. Bajo esta lógica, las elecciones intermedias del 2021, lo que está en disputa es la mayoría del Congreso de la Unión, es quitarle a Andrés Manuel el manejo del presupuesto, es quitarle la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, y de ahí para adelante, pues tratar de ir poniendo más piedras en el camino. De ahí que una alianza súper amplia y descabellada de todos los sectores, en particular PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano. Recordemos que los partidos nuevos, hasta donde sea ahorita en la legislación, no pueden hacer alianza frente a un bloque con otros partidos políticos. Pero los que ya tienen registro, pues van a intentar hacer esto. Y el tema fundamental y el objetivo es restar el primer punto de llegada para intentar minar el gobierno de Andrés Manuel, es quitarle la mayoría legislativa en 2021. Entonces, bajo esa lógica, el análisis yo creo que lo tendríamos que hacer más profundo para ver todas las aristas posibles de cómo nos va a afectar como ciudadanos de entrada en México, pero aquellos que se tienen o tenemos alguna militancia política, la perspectiva política electoral, porque va a ser muy interesante para el próximo año. Hasta ahí dejaría esta respuesta, camarada. Sí. De hecho, te pediría para esta primera ronda o para ir cerrando que, Sigi, nos hicieras también las preguntas correspondientes para nuestro invitado, para que cerremos este bloque. Adelante, por favor, Sigi. Cómo no, con todo gusto, Ulises. Paco, un placer que estés aquí en el Almuerzo Picante. De verdad, estamos de manteles largos y de plácemes contigo acá con el cacumen del análisis político, ¿no? Muy bien, es muy, muy agradable. Paco, yo querría regresarme a la primera parte, a la macro teoría, ¿no? de la sociología, el tema de los golpes blandos, ¿no? Que es el trastocamiento de los regímenes legítimos, básicamente. Uh-huh. Y un golpe blando, pues sigue siendo un golpe, ¿no? Nada más que se articula ahora de esta manera, porque como bien lo decías... No cruento, no con sangre, pero al fin y al cabo desmantela el poder político, esa es la diferencia. Correcto, exactamente. Sobre esa línea, entonces, una oposición con lo que ha surgido con el tema del bloque que tan polémico ha sido,
tiene la libertad de organizarse en programa y agenda política, ¿no? Por supuesto, eso es parte del juego político y de la democracia. ¿Cuál crees tú que es el margen o límite entre el actuar con esa legitimidad que le da la democracia y actuar con falta de ella e inclusive ilegalidad? Pues estamos hablando también, digo, si esto se configura, porque yo decía, esto es importante, la lectura del documento no por lo que es, sino por lo que potencialmente podría ser, por lo que potencialmente representa. Hay medios informativos, hay empresarios involucrados y hay una serie de actores que no forman parte del juego democrático, por lo menos como lo tenemos definido en nuestro país. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el límite ese? Lo fundamental es la intencionalidad política del documento Rescatemos México, que propone crear el bloque opositor amplio para, palabras más, palabras menos, derrocar o quitar el poder. Derrocar, así es. Nuestra Constitución y nuestra propia ley electoral da margen para que todas las fuerzas políticas formalmente registradas como institutos políticos, partidos en concreto, pueden hacer cualquier alianza, coalición, bloque, para tratar de competir y obtener los espacios políticos, llámese gubernaturas, presidencia municipal, diputaciones, senadurías. Está en el juego institucional válido de las reglas democráticas electorales que nos hemos dado y que se han ido depurando desde el fraude de 1988 hasta la fecha. El tema que llama la atención y que es de ponernos a razonar, y por eso yo les planteaba a los compañeros, el tema del foco rojo es cuando tú ya hablas de poderes fácticos, cuando tú ya hablas y lo dice abiertamente que empresarios van a financiar, van a meter dinero, van a inyectar, cuando los medios de comunicación, llámese prensa escrita, radio, televisión, columnistas, articulistas, comentaristas de noticias, hacen el dolo de noticias falsas o fake news, como se llama ya últimamente, Correcto. pues es con toda la intencionalidad política de un juego democrático desleal y no legítimo, y que se sale del marco institucional y del marco legal. En la semana leí una columna de, creo que es Francisco Cárdenas del Universal, y dice, Andrés Manuel, ¿de qué se espanta si esto es parte de la normalidad democrática? Cuando él cerró Reforma en el 2006, pues eso estaba tratando de socavar el gobierno de Felipe Calderón. Lo que no sabe es que esa acción en la que muchos participamos se derivó de una violación a la ley, a la Constitución, a la ley electoral, que fue un fraude electoral. Y teníamos todo el derecho y la legitimidad de protestar. Aún así las protestas nunca fueron violentas y nunca se salieron de su causa. Traer esa parte que ahora están en su derecho la oposición y la derecha de crear eso está bien, pero el punto de partida es que Andrés Manuel en 2018 ganó la presidencia de la República con toda la legitimidad y la legalidad del mundo, más de 30 millones de votos. Es decir, no está en el gobierno por una cuestión de fraude ni cuestiones alternas. Por la vía democrática, el movimiento llegó al poder y a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que quiere hacer el bloque opositor amplio? En la vía de los hechos yo creo que tienen contempladas dos vías. La vía de tratar de utilizar los canales legales para la consecución del poder y cambiar la correlación de fuerzas. Y la segunda vía es que ellos traen la ruta de la confrontación política, una alta conflictividad a nivel nacional en la política interior para meter zozobra, miedo al ciudadano común y corriente, a la gente que está preocupada más por... Para generar ingobernabilidad. Generar ingobernabilidad, dar un escenario o crearlo bajo una agenda impuesta incluso, no real, una agenda impuesta con temas polémicos que ellos mismos generen para ir generando un tema de ingobernabilidad. Eso se puede dar y yo creo que se está cosechando, se está sembrando. Ya que estás en el tema, Paco, y que estamos en la antesala de estos temas y del tiempo, el 10 de junio, hace 49 años, decíamos, fue una brutal represión encargada desde un aparato del Estado. Terrible. Con las acciones, ¿quieres comentarla, por favor? Porque se les ha criticado fuertemente al gobierno, a los que estamos, de que hemos tolerado demasiado y deberíamos ser represores, y por otro lado, si lo haces, te dicen abuso policial.
y estaría en este marco. ¿Qué opinión te merece para ir cerrando el programa, amigo mío? El contexto político de la represión de 1971, conocido como el Halconazo, una manifestación y matanza de estudiantes, nada que ver. La Ciudad de México ha cambiado, no es la misma ciudad de 1971, ahora 2020, gobernada ya por cuarta ocasión consecutiva por, bueno, en este caso por Morena, Claudia Sheinbaum. No es lo mismo y no es el mismo contexto político. Si bien, y ahí se tiene que hacer un tema de análisis puntual, porque hay una línea muy delgada en cuando las manifestaciones, sobre todo su legitimidad, su legalidad, la cuestión de sus protestas, todo eso como gobierno se debe de respetar. Sus causas. Sus Exacto. causas, porque incluso mucha gente que ahora está en el gobierno, tanto federal como de la ciudad, pues muchos vienen también del movimiento social, caminaron las calles, las marcharon, protestaron, pero también debemos de tener la capacidad de análisis y saber identificar cuando hay grupos infiltrados, cuando hay gente que va expresamente a provocar. Patrocinadores atrás de ellos. Patrocinadores. Ahí es que, bueno, en este caso la jefa de gobierno debe ser muy clara y precisa. Y ahí me dio gusto cómo salió y dio la declaración, porque ella no había dado una orden de abuso de autoridad, era una cuestión, pues, de controlar, ¿no? Ante la opinión pública, ante la oposición y los medios de comunicación, el gobierno se encuentra siempre y va a salir como el cohetero, ¿no? Si el cohete truena, porque tronó, y si no truena, pues ¿por qué no tronó? Porque si usas la fuerza pública para contener esas manifestaciones violentas o provocaciones, eres un represor, eres un autoritario, bla, bla, bla. Si no haces nada y nomás vas controlando el paso de quienes se manifiestan de manera violenta, no tienes autoridad, eres un gobierno permisivo, en esta ciudad cada quien hace lo que quiera, bla, bla, bla. Y esa línea debe quedar muy clara, porque yo creo que no va a ser la primera ni la última vez que este tipo de sucesos van a estar ocurriendo a nivel federal y tanto en la Ciudad de México. Lo que debe de quedar claro en el mensaje es que el gobierno de la Ciudad de México no es autoritario, no es represor, y la policía no está para golpear los movimientos sociales. Cuando llega Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, de sus primeras acciones que hizo fue disolver el cuerpo de granaderos, ¿no? Al menos en la parte formal, y dicen que la forma es fondo, pues era una demanda que se traía desde mucho tiempo. Entonces, desde el 68. Exactamente. La policía de la Ciudad de México no puede servir o tiene que actuar con cautela, pero hay también al interior de los mandos, de los jefes de sector, de la gente que está a cargo de la operación política, la que confronta la manifestación, debe haber un tema de comunicación muy clara entre el Ejecutivo y la gente que opera para que esto no se desborde. En el ámbito federal... Paco, sí, nada más, digo, perdón que se nos está quemando el tiempo, discúlpame, pero nada más para acotar y decírtelo, coincidiendo con todo lo que nos has dicho y por supuesto agradeciéndote, hoy a 49 años no hay un solo condenado, castigado, sancionado por la masacre del 10 de junio de 1971. Y esto habla de la diferencia enorme entre los gobiernos. Pero hay que decirlo, esta no va a ser la primera ni la última, espero que nos sigas acompañando, Paco, porque el tema está intenso, está enorme, hay que trabajarlo, digo enorme en su dimensión de análisis y de trabajo, y pedirte de verdad que nos sigas acompañando, agradecerte la posibilidad de hoy tenerlos en el programa, y agradecerle, por supuesto, al público y a nuestros compañeros, a Carlos, a nuestro distinguido Oscar, y bueno, Sigui, que siempre lo decimos, pero ahí está, pues esta posibilidad de estar aquí. Y esto fue el almuerzo picante. Muchas gracias, Paco. Paco le entró al eslogan también. Paco le entró al eslogan también. Ya nos ha visto el Paco. Gracias. Se sabe el eslogan. Nos vemos el próximo viernes.